Ok, buenas tardes amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto diálogo en Teos. En esta oportunidad tenemos el placer de tener a Joseph Fabro, miembro de la Orden Rosacruz Iniciática y un amigo de ya mucho tiempo. Y bueno, como han visto pues ya en la publicidad que hemos hecho, vamos a hablar sobre la tradición iniciática en Occidente, también vamos a recorrer Oriente, ¿no? Y bueno, sin más, le doy paso, Joseph Fabro. Sí, muy buenas tardes, Max. Muy buenas tardes, Jocelyn. Gracias por la invitación a este grupo de estudios en TEOS. Creo que es bastante importante poder promover estudios de esta naturaleza y también inquietudes filosóficas, ¿no? El día de hoy vamos a tener, gracias a la invitación, conversar y dialogar en relación al tema de la tradición iniciática de Occidente o la tradición iniciática. Quien habla forma parte de la Orden Rosacruz Iniciática y es en esa lógica o desde esa experiencia desde la cual voy a poder compartir. En consecuencia, nada, agradecer, esperando que pueda ser un diálogo bastante nutritivo, que pueda incentivar a las curiosidades filosóficas, que pueda promover una conexión con una búsqueda espiritual y de alguna forma, más aún en estos tiempos, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a pasar a compartir una diapositiva para poder encaminar el diálogo. Claro. Recuerden, amigos, que también este diálogo va a estar subido a YouTube para que lo puedan ver en diferido y bueno, le pedimos por ahora que compartan, ¿verdad? Para que este conocimiento llegue a muchas más personas que también seguro lo van a agradecer. Bueno, Perfecto. ¿Pueden apreciar la imagen, la diapositiva? ¿Me confirmas? sí, en efecto, sí. Perfecto. Bueno, el desafío ha sido bastante retador, toda vez de que habíamos conversado con Max la posibilidad de poder conversar respecto a la tradición iniciática de Occidente. Eh, Obviamente ya es osado poder hablar de la tradición iniciática en tan breve tiempo, pero sin perjuicio de ello quise hacer un ensayo que permita poder trasladar algunas ideas generales cuando se habla de tradición y cuando se habla de iniciación, y cómo esto ha ido desarrollándose de repente en el transcurso de la historia, o cómo es que en la historia ha ido apareciendo estos movimientos. Además, qué es lo que representa, qué implica, cuál es su aporte en la vida individual del sujeto que trasciende o que ingresa a este proceso de vía simbólica. Y bueno, conversar un poco respecto a también cuál es su utilidad o validez en tiempos actuales, ¿no? Entonces creo que la tradición o la Sofía Perennis, como también se le ha llamado, tiene una vigencia, una utilidad importante, reintegradora, unitiva para nuestros tiempos. Quería empezar con esta imagen, que es una de las, uno de los cuadros del famoso tríptico del Bosco, que es el Jardín de las Delicias. Ustedes van a poder advertir aquí el Edén, ¿no? El Edén del Bosco, en el cual cuando hablamos de tradición iniciática, vamos a referirnos a la fuente, a la búsqueda de la fuente. Y esto implica cuando míticamente va a hacer correspondencia con el tema del origen, antes del alejamiento de los hombres de la experiencia divina o unitiva, ¿no? Entonces aquí en el jardín de las delicias del Bosco vamos a poder advertir que hay una fuente central. Creo que el Bosco fue bastante avanzadísimo para su tiempo, estamos hablando de hace 500 años atrás. La técnica que usó fue completamente reveladora. Eh, y vamos a ver acá un Cristo que está conversando, presentando a Eva, a Adán, ¿no? Adán está sentado al lado del árbol de la vida, ¿no? Y ustedes van a poder ver todo el ala derecha, ¿no? O cuando ya lo busquen por internet, puedan tener una curiosidad respecto a esta obra,
van a poder ver que todo el lado derecho de este tríptico está correspondiendo al lado activo, al lado, diríamos, originario, donde hay armonía, donde hay purificación, hay unicornios bebiendo de la fuente, en la cual nos habla de una relación directa con lo angélico, con lo espiritual, ¿no? Y el lado derecho va a estar vinculado con el proceso evolutivo, con el proceso de la manifestación concreta, con el proceso de la emanación, de lo concreto. Es decir, que de lo todo angélico, de lo todo puro, va a haber un proceso de manifestación en el cual se van a ir formando imperfecciones. Entonces ustedes van a ver en el lado derecho personajes, seres, animales que no están debidamente formados o están formados de forma extraña. Y en ese lado derecho también vamos a poder advertir el árbol de la vida, perdón, el árbol del conocimiento, ¿no? El árbol del bien y el mal, que incluso está envuelto en una serpiente cerca a la fuente primordial. Y está Eva en esa relación, ¿no? Obviamente el Bosco era un hombre de sus tiempos, entonces mal haríamos en hacerle un juzgamiento patriarcal a El Bosco, sin perjuicio de ello. Sí, claro, acá hay una representación de la femme fatal, ¿no? Que al final está reproducida en el tiempo o en la historia del arte por los simbolistas. Es interesante advertir en la parte superior del lado derecho que hay una conexión a la carátula de este tríptico. Cuando ustedes estudien o revisen la historia del Jardín de las Delicias que está expuesta en el Museo del Prado, en Madrid, van a ver las puertas cerradas de este tríptico y se ve el tercer día en un blanco y negro, el tercer día de la creación. Y se ven justamente circunferencias con cosas astadas que van a dar origen a la Tierra, ¿no? Y entonces justamente cuando vemos aquí en esta parte del tríptico, en el lado derecho superior, vamos a poder advertir esas formas primigenias vinculadas al origen, a la madre de la Tierra. Y también está vinculado justamente al lado de la evolución, de la evolución. Entonces, hay una transición primaria de un orden previo hacia, de un cosmos, propio, etimológicamente hablando, hacia un caos evolutivo que va a tener por consecuencia tener que llegar nuevamente al cosmos. Entonces, acá muchos podrían hablar ya de una primera dualidad, ¿no? En el cual se habla del ordo ab caos, pero también la dualidad te permite tener un razonamiento dialéctico o decidir por un razonamiento o una experiencia dialógica. Entonces es la posición del estudiante o del buscador, del peregrino, poder tomar una decisión frente a esa dualidad. ¿Qué opción tomar? ¿Una dialéctica o una dialógica? Entonces, aquí el Bosco, en la parte superior, te plasma sobre el origen primigenio, o sea, de dónde viene ese cauce evolutivo. Y es interesante, cuando hablamos de cauce evolutivo, estamos hablando de una experiencia histórica del ser humano, de su naturaleza, de su entorno, para poder regresar nuevamente a esa situación cósmica que es orden, ¿no? Recordemos que etimológicamente cosmos es orden, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de tradición iniciática, o cuando hablamos de tradición, es volver a las fuentes, es hacer ese viaje hacia el origen, y también darnos una posibilidad de explicar nuestra situación en el mundo. Por lo tanto, la invitación a la tradición iniciática también es cosmológica. Por lo tanto, permite
al estudiante o al noble peregrino, a este sincero buscador, tener una posición en el universo, en el mundo, en los ciclos, y poder tomar una decisión respecto a esa ubicuidad. Porque quien está perdido no puede decidir, sino es víctima de su circunstancia. En consecuencia, ya la experiencia de la búsqueda de la fuente te posiciona en un propósito, le empieza a encontrar un sentido a tu existencia. Coligiendo, la tradición iniciática es una invitación a una acción permanente en búsqueda de una fuente primordial que nos permita un retorno a ese orden cósmico. Creo que podríamos empezar esta invitación así, como el tríptico del Bosco, ¿no? Tener la posibilidad de evidenciarlo, de tener un mapa sobre esa búsqueda a la fuente que han hecho muchos estudiantes en el transcurso de la historia conocida, ¿no? Y que nos han dejado ciertas señales, ciertas perlas de sabiduría para aquel que quisiera descubrirlas y transitar en su sendero. Creo que ello podría ser una buena, una introducción propicia para este diálogo. ¿Sobre qué vamos a conversar? Vamos a conversar el día de hoy, por lo breve del tiempo, quiero acercarme solo a tres cosas. El concepto de la iniciación, qué se entiende por tradición iniciática y cómo ha sido el recorrido a la fuente tradicional. ¿Ok? Entonces, es un poco eso, y sobre ello iremos ya dialogando en atención a las preguntas, a las inquietudes y a las cosas que nos vayamos recordando. La imagen que ustedes pueden ver aquí me pareció súper pertinente para este diálogo. Es el plano de una pila bautismal que justamente tiene la representación lógica de lo que implica el rito del bautismo, ¿no? Que es ya también un acto ofertorio y un acto iniciático propiamente, en el cual un sujeto que ha sido apartado, ¿no? Dentro de la tradición cristiana occidental, un sujeto que ha sido apartado de su relación con lo divino o con el Cristo, tiene la oportunidad a muy temprana edad de poder retornar y reintegrarse, ¿no? A una comunidad espiritual y poder disfrutar del misterio de la encarnación de Cristo en su vida. Y entonces ese acto tan totémico, potente, ¿no? En la vida de un niño o una niña, definitivamente tenía que ir acompañado de un símbolo potente. Y ese símbolo, la pila bautismal, este en específico, que está ahora en mármol, en Londres, podemos ver que tiene en las bases Adán y Eva alrededor del árbol del conocimiento, ¿no? Y entonces es en el cual este niño o niña va a poder recibir la aspersión del agua para poder edificar en él ese nuevo ser que va a ser cristiano, que va a vivir en comunidad, que va a tener un contacto directo, una relación directa con la divinidad, ¿no? Y lo más interesante aún es que este simbolismo nos recuerda la relación de los pactos que han habido con Dios, porque vemos el arca de Noé por un lado, y por el otro lado, a ver si me hacen recordar, justamente tenemos la salida de Adán y Eva del paraíso y la persecución de los ángeles. En consecuencia, esta pila bautismal es un poco eso, ¿no? La búsqueda de la fuente, ¿no? Y tiene que ver también con esa inocencia,
con esa inocencia, esa confianza, de querer, de renunciar un poco al control y a la aprehensión del universo y poder de repente considerar de que el ser humano puede ir no trabajando solo, sino en compañía de otras personas que ya han transitado ese mismo camino y que nos han dejado en el arte, en la literatura, en la cultura misma, mensajes, signos, representaciones, símbolos, que van a de alguna forma coadyuvar a esa búsqueda y poder implicarnos en un acto de expansión de conciencia. Eso quería comentar un poco con esta invitación. Creo que ese retorno a la fuente nos hace recordar la oración de San Buenaventura, ya que estamos hablando de las tradiciones de Occidente, que cuando dice, ¿no? De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Y entonces es ese proceso, ¿no? Que el hambre de Dios, como en algunas tradiciones cristianas se habla, pueda ser el canal para encontrar el camino de la vía perdida hablada por Dante en algún momento. Bueno, entonces, oye Joshua, ya, ¿y qué es la iniciación? Pues, ¿no? Ya vayamos un poco hablando. Y tiene que ver con una puerta. Me gustaría recordar que la palabra iniciación viene del latín initiare, ¿no? Pero este latín initiare tiene de alguna forma también una doble acepción, que es initium e intare, ¿no? Que es este initare, que tiene que ver justamente con poder ver la iniciación desde dos perspectivas. Primero, es un tránsito de una condición A una condición B. Y segundo, es un proceso de apertura hacia las profundidades del propio ser. Por lo tanto, podríamos llamar es un acto introspectivo y a la vez revelador. Entonces tiene que ver con eso. La iniciación es un acto en el cual el ser humano o el recipiendario, el neófito, al vivir una experiencia dramática dentro de un marco alegórico, se va a permitir tener una acción introspectiva que le permita educir de sí mismo una ubicuidad y un propósito en la vida, o al menos una invitación al encuentro del propósito. Entonces, la iniciación tiene que ver con esa característica. Sin perjuicio de esto, es importante recordar que cuando hablamos de la iniciación, muchas veces se ha caído en querer interpretar esta iniciación solo como el acto ritual, solo como la práctica ritual. Y no es tanto así. René Guénon, uno de los propulsores de la filosofía perenne, ¿no? Él nos habla de dos tipos de iniciación, ¿no? Una iniciación efectiva y una iniciación virtual, ¿no? Entonces, la iniciación efectiva es esta la que está mencionando Aldo Lavanini, por ejemplo, en esta cita, ¿no? Que dice, es una puerta que conduce a ingresar a un nuevo estado moral y material, en el cual se inicia o comienza una nueva manera de ser o vivir.
Por lo tanto, esa iniciación efectiva es una metanoia, ¿no? Es una metanoia, es un acto metanoico que va más allá de la razón y que impregna directamente con la experiencia humana en el encuentro de una fase distinta que antes no había vivido. Es una sabiduría activa, ya no es un conocimiento, sino es una sabiduría activa, como lo diría Antonio Medrano, o como de repente esta filósofa española contemporánea Mónica Caballé diría, es como la sabiduría recobrada en la praxis, ¿no? En la realidad. Mónica Caballé decía, un ejemplo práctico de sabiduría activa, un ejemplo práctico de sabiduría activa, y es que todos estamos teniendo pequeñas metanoias en nuestra vida, ¿ya? Hay ciertos actos dramáticos que sí van a servir para poder transitar a estados de conciencia más integrales, más unitivos, ¿no? Pero también hay pequeñitos que nos pueden permitir explicar esta experiencia más profunda de la iniciación. Por ejemplo, un niño de 5 años o de 4 años que cree en la Navidad, cree en el misterio de la Navidad y cree pues en los símbolos que aparecen en esta, como es el tema de Papá Noel o Santa Claus, ¿no? Y entonces arma la carta con mucho entusiasmo, con la esperanza, la añoranza de que reciba un regalo el 24 de diciembre. Y bueno, entrega la carta, deja la carta en la media donde corresponde, y bueno, espera a las 12 de la noche del día 24, baja las escaleras, hace toda una estrategia para descubrir a Santa Claus, y justo minutos antes escucha un ruido, y es el papá poniendo el regalo debajo del árbol de Navidad. El niño baja y descubre ese hecho. Esa es sabiduría activa. Es un conocimiento que va a transformar su vida. Es un hecho dramático entender de bruces de que no hay Papá Noel, que Papá Noel es el papá. La vida de ese niño o niña ya no es la misma de un minuto antes. No es la misma. La concepción del mundo, la visión de lo real y de lo mágico ha trascendido de una forma tan brusca que ha generado un estado de conciencia diferente. Y eso va a marcar en el tiempo, ¿no? Es esa sabiduría activa, esa sabiduría práctica, ¿no? Esa filosofía práctica que decía Pierre Hadot de repente. Entonces, la iniciación es como este hecho. Claro, yo he hecho un ejemplo bastante práctico para comprender ese acto metanoico que es en la vida de una persona que está en búsqueda de una espiritualidad, que está en búsqueda de un encuentro con la fuente primordial y que encuentra un espacio favorable y en el cual se permite vivir una experiencia dramática a través de un rito para poder tener la oportunidad de vivir esa sabiduría activa realmente. Y el secreto está en que una ceremonia de iniciación o un acto ritual de iniciación no se disfruta plenamente ese mismo día, sino que esta decanta en el tiempo, que mientras van pasando los días de haber vivido la experiencia, va encontrando un sentido en lo analógico que es la vida. Entonces, la ceremonia se convierte en una síntesis de las experiencias dramáticas que va a vivir el ser humano en el transcurso de su vida.
Y eso es algo que es como que se instala en el subconsciente del sujeto y que va a saber reproducirlo cuando tenga estados de descreimiento o de turbación del alma. Entonces, obviamente, la iniciación muchas veces está vinculada a la luz, a la entrega de la luz. Y es que cuando tengamos la noche oscura del alma, los momentos de turbación más complejas, esta ceremonia o experiencia dramática dará la luz para nosotros poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida o retomar el camino. Digo esto porque la vida es cíclica. O para no seguir extendiéndome con esto, por lo tanto, creo que algo de esto atisbó también Howard Gardner cuando habla de las inteligencias múltiples, y ya los que siguieron estudiando después hablan de una inteligencia espiritual. Justamente esa inteligencia espiritual son como estos bastones que cuando uno va de trekking te permite tomar las mejores decisiones. Dentro de la obra, nosotros le decimos a la Orden Rosacruz obra de cariño, porque es una construcción permanente, interna y externa. Dentro de la obra decimos algo bien interesante, ¿no? Hacemos peregrinajes largos y en el cual cuando tú estás en el camino y no ves ninguna señalización hacia dónde ir para llegar a un punto B en un camino, entre el camino bueno y malo escoges el mejor. Y tiene que ver con ese acto dialógico, ¿no? Tiene que ver con ese acto dialógico. Entonces, creo que la cita que hace Oswald Wirth acá, otro hermano de la tradición iniciática, dice, lo que nos viene a enseñar la iniciación no es una ciencia más o menos oculta, ni una filosofía que nos diera solución de todos los problemas, es un arte, es el arte de la vida. Y entonces, por ahí va un poco la idea, ¿no? Entonces la iniciación es como este acto ofertorio, es una puerta que te permite o posibilita vivir estas condiciones antes mencionadas, ¿no? Va a ser un cambio dramático en tu vida, una metanoia, y segundo, es un nuevo comienzo, ¿no? Es un nuevo comienzo. Bueno, siguiendo con el tema de la iniciación, oh, claro. La tradición iniciática o la tradición propiamente eh, va a preguntarte, ¿no? Por lógica, oye, ¿y esta experiencia dramática, este acto ofertorio que tú estás hablando, Joshua, cómo es que llega a producirse? O sea, ¿cómo es que yo, Alberto, voy a tener la capacidad de poder vivir esta experiencia? Y entonces, claro, acá Guénon dice algo bien interesante, ¿no? El efecto que tiene la ceremonia iniciática es poder traer consigo dos cosas, una transmisión y una reintegración. Y por tanto, encarna el concepto de la tradición. La tradición viene del latín traditio, de la traditio romana, que significa entregar, ¿no? Viene del latín tradere, que significa entregar. Entonces, y la experiencia iniciática tiene esa doble finalidad. Primero, entregar algo que ha sido legado de generación en generación, de boca a oído, de maestros a discípulos, de escuelas a sociedades de sociedades de misterio a órdenes de caballería, de órdenes de caballería a gremios de constructores, de gremios de constructores de repente a gente del arte, y así sucesivamente hasta nuestros tiempos.
Por eso es que se le llama el retorno a la fuente, ¿no? Que es un proceso de búsqueda, de restauración, ¿no? De restauración de la tradición, de poder reintegrarme a esa cadena primordial desde la separación y poder absorber esa transmisión de conocimientos, saberes y experiencias, ¿no? A Raymond Panikkar, por ejemplo, uno de los principales filósofos, teólogos, integradores del saber y la experiencia espiritual de Occidente y Oriente, cuando le preguntaban cuántos años tiene, y él es probable que te respondiera, tengo 5.000 años. Y es que no tiene que ver con la edad. Cuando una persona está reintegrada en esa tradición primordial, ya es un proceso de impersonalización, en el cual eh, tú eres como el último eslabón de la cadena de esa tradición primordial, ¿no? Y claro, cuando Raymond Panikkar contesta, ¿no? Tengo 5.000 años, y es que tiene razón, porque de alguna forma en él está yaciendo de forma activa, productiva, explorativa y cotidiana esa tradición viviente de miles de años, esa tradición milenaria. Eh, y por eso la experiencia iniciática tiene esa característica, ¿no? La posibilidad de transmitir un conocimiento atemporal, una doctrina madre o unos valores y principios, para no ponerlo así muy doctrinario, dogmático, que podría generar una ideología en sí, porque eso sería eh, totalmente adversarial a lo que es la tradición, el fenómeno de las ideologías, sino que es los valores y principios que se encuentran comunes en cada una de las tradiciones espirituales. Eh, por lo tanto, se concibe como tradición aquella fuente primordial sobre la cual han ido emanando disciplinas o diferentes como ríos, ¿no? Justamente el cuadro del Bosco que señalaba alrededor es una fuente primordial en el Edén que da origen a los 4 ríos que señalan en el Génesis, que tiene que ver un poco con ese proceso no de división, sino de multiplicidad. Ese es otro factor también importante. No entender las emanaciones de la tradición como procesos de decisiones, sino como procesos multiplicadores. Obviamente, y ahí la diferencia entre filosofía perenne y tradición iniciática o sofía perenne. Yo ahí comulgo y creo que es una perspectiva estrictamente personal con lo que dice Vicente Merlo. Vicente Merlo señala de que debemos hacer una diferencia entre filosofía perenne y sofía perennis, porque la filosofía perenne se convirtió como otro cajón más, sobre el cual tenemos que medir todas las experiencias espirituales que haya vivido el ser humano. Y entonces empezamos a generar categorías como contrainiciático, que van a juzgar una experiencia de emanación de la tradición. En cambio, la sofía perennis creo que es adversarial al tema de ponerle cajones adicionales a este proceso, ¿no? Es la búsqueda de la fuente, por lo tanto se convierte en mítica. Se convierte en mítica para hacerla universal y atemporal. Ah, espero no estarlo haciendo muy denso, pero entonces la experiencia iniciática se convierte en un proceso de transmisión y de reintegración con esa fuente primordial, ¿no? Y bueno, acá la cita que dice Guénon
es interesante, ¿no? Dice, la iniciación consiste esencialmente en la transmisión de una cierta influencia espiritual y que esta transmisión solo puede ser operada a través de un rito. Sí, la Sofía Perennis tiene una metodología de transmisión. Esa metodología de transmisión es universal. Es universal porque la podemos evidenciar en las diferentes fuentes espirituales, como el budismo, como las seis, ramas filosóficas de la India, porque no podríamos hablar de hinduismo, como podríamos hablar de la experiencia de Occidente cristiana, o como ya fuentes más como escuelas iniciáticas propiamente, tanto en el rosacrucismo, la masonería, el compañerazgo, entre otras, hay un símbolo, hay un método. ¿Y cómo es ese método? Es la vía iniciática, o la vía simbólica, perdón, la vía simbólica. Y tiene que ver también con, parecieran ser redundancias, pero son como claves, como llaves de toque muy sutiles. Cuando hablamos de vía simbólica, debemos hablar que estamos hablando no de signos, sino de símbolos. Y la palabra simbolón viene del proceso de algo que estuvo partido, se va juntando. Entonces es como la reunión de lo disperso, ¿no? Es algo que se rompió, como esas medallitas que se regalan los enamorados, la mitad del corazón para ti y la mitad del corazón para mí. Ese símbolo, algo que estuvo unido y que se partió, vuelve a estar junto. Esa es la característica del símbolo. Y el símbolo es plenamente pedagógico. Primero porque es polisemántico. Segundo porque te traslada a un momento histórico. Primero, una característica es ser polisemántico. Tiene como una lectura cuádruple, por así decirlo, te posiciona en un momento histórico, te otorga conocimientos para empezar a descubrir la clave de ese símbolo. Tercero, hay una relación directa con el lector, con el observador, con el que está viviendo la experiencia. Y por último, tiene una relación, hay un recuerdo emocional del mismo. Entonces el símbolo se convierte en la mejor herramienta pedagógica. Y durante toda la tradición histórica vamos a encontrar múltiples simbologías al respecto. Por eso algunos le llaman a la tradición iniciática, la analogan con vía simbólica. Es correcta también. Y es más, es la que actualmente podríamos estudiar con mayor énfasis porque el arte es contemplativo, ¿no? Dentro de los 4 pilares que tienen este templo que os estoy mostrando, que es el arte, la ciencia, ¿no? La política, ¿no? Y la religión, de alguna forma, el arte es estrictamente contemplativo, ¿no? Entonces una persona a través de la contemplación del arte puede empezar a descubrir también una conexión con la tradición, ¿no? Como hacíamos, por ejemplo, con este tema de la descripción del Bosco, ¿no? Del tríptico del Bosco. Es un poco eso, ¿no? El símbolo te va a dar una impresión directa sobre lo que venimos trabajando. Pero el símbolo no puede estar solo. El símbolo necesita de otros pares para poder contar una narrativa o para poder involucrarte en una historia donde el cual tú eres partícipe, ¿no? Te va a contar una leyenda en el cual tú eres parte del protagonismo de la acción de esa experiencia. Y entonces aparecen los mitos, donde los símbolos empiezan a tener una relación directa y una comunicación, y empiezan a tener personalidades, y empiezan a tener empiezan a tener una comunicación contigo de forma más directa. Entonces los mitos son importantes.
el mito de la resurrección de Cristo, el mito del nacimiento, hablando de Occidente, para poder hacerlo más, es algo que tenemos en el día a día, el mito de la virginidad de María, ¿no? Y al final termina siendo la Teotocos, ¿no? la diosa femenina de la Inmaculada Concepción. Y entonces, claro, la experiencia mítica va a permitir darle una profundidad atemporal, ¿no? Y vivificante del símbolo. Ya no solamente es discursiva, sino que en este caso es interpelativa. Entonces empieza a tener un diálogo con la persona directamente. Entonces, claro, cuando cuando vamos a la misa y nos leen la liturgia, nos están describiendo el mito. Cuando hacen la lectura de San Marcos, capítulo tanto, capítulo cual, ya, ok. Y empieza el sacerdote a leer la liturgia, nos está recordando el mito para nosotros tener una relación directa con él. ¿No? Nos está recordando el mito. Y ya al nosotros tener un marco simbólico, un marco mítico, esto va a trascender a una experiencia directa, es decir, es una sabiduría vivencial, no es discursiva, no es solamente discursiva, no es solamente analítica, sino es experimental, es experiencial, es empírica, en la cual el rito se convierte en hacer real el mito y en poder tener una conexión directa con el símbolo. Entonces se convierte en un arte operativo. Deja de ser simbólico para ser operativo. Es una operación en el cual yo estoy directamente implicado. Y esa es la tradición iniciática, o sea, te va vinculando a esta experiencia simbólica, mítica y ritual, y ese es el método que usa, ¿no? La Sophia Perennis es este método que lo ha usado en todas las tradiciones, ¿no? En todas las tradiciones. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este texto de Eliade, que dice muerte e iniciaciones místicas, en el cual hace un análisis de los ritos de pubertad e iniciaciones tribales en las religiones africanas. Este hecho de saltar desnudo, vestido de cenizas, de 5 o 7 bueyes, en los lomos de 7 bueyes, para poder ser adulto, es una experiencia dramática para ese adolescente que va a hacerse hombre. Y esto es fundamental, o sea, ¿no? Que va a hacerse adulto, para no usar el término hombre, que va a hacerse adulto, implica con ese hecho, ¿no? De pernoctar en ayunas, desnocharse cuidando que el fuego no se apague en lo que está en estas llanuras africanas, y después de ello untarse en esas cenizas que representa haber pasado la noche más oscura de tu vida, ¿no? En estado de vulnerabilidad plena, untarte en esas cenizas como recuerdo de haber vivido esa experiencia dramática y ver a los bueyes como una prueba de decirte, yo me hago a mí mismo y me encuentro a través de la propia acción, en memoria de todos los que han venido antes
que yo. O sea, ese acto dramático definitivamente va a ser revelador para ese muchacho o muchacha. Y entonces es que el mundo contemporáneo, lamentablemente ha entrado en un proceso de múltiples distracciones, ¿no? Estamos en una época de múltiples distracciones. Antes miramos videos de 5 o 7 minutos o 10 minutos, ahora nos gustan más los videos de 5 segundos a 10 segundos, y mientras más videos consumimos a través del TikTok o otras cosas, generamos un proceso de dispersión y procrastinación permanente. Y de distracción, de distracción. De distracción con ese sacro ocio, ¿no? Que nos hablaban antiguamente, de qué es lo que nutre tu vida profundamente. Y creo que la Sofía Perennis podría ser una alternativa válida y vigente para estos tiempos. Oh, sí, pues, ahí. Bueno, sigamos con la metodología de la tradición. Entonces, aparte de darte un símbolo, un mito y un rito, te dice, bueno, hay formas de poder llegar a la fuente, ¿no? Una forma va a ser una directa, que es la vía monástica, por así decirlo, o la vía de la zeta, del eremita, de aquel que se separa del mundo y deja al ego, a la personalidad de lado para encontrarse con su yo profundo, con el maestro interior, y poder despertar ese estado de iniciación, ese estado de conciencia superior. Perdón, disculpen, la palabra superior está mal dicha. De ese estado de conciencia más unitiva, más integrativa, ¿no? Claro, esa es la vía mística, es directa, te apartas del mundo, te apartas de todo y tienes una relación directa. Es una posibilidad, sí, para valientes, para muy valientes. Y bueno, han sido muy pocos, o los que hemos conocido, pues bueno, tampoco han tenido interés en hacerse conocer. Mientras que la vía iniciática es aquel que vive en el mundo, pero no se hace del mundo, ¿no? O sea, aquel que vive en el mundo, pero no eh, es genuflexo al mundo, no se rinde al mundo, sino que vive de forma, en otros tiempos. Viven con nosotros, pero en otros tiempos. Y esa es un poco la vía iniciática, ¿no? Es reconocer otros ciclos, es reconocer, es estar con Kairos más que con Cronos, es estar más con la oportunidad que estar con aquel Cronos que te va devorando día a día, sino en el que te vas haciendo tú mismo, ¿no? Y bueno, hay una transición, ¿no? Podríamos hablar de esa iniciación virtual. Esa iniciación virtual la vamos a encontrar justamente en esa experiencia ritual, donde esta persona va a ingresar a una tradición en específico, a una emanación de la tradición, y que va a tener un camino que seguir. Y una iniciación efectiva, que es ya cuando va a trascender a un estado de iluminación personal. Entonces hay como pueden advertir en las imágenes, un punto de comienzo, que es el initium, y una parte integrativa, que es el intere, ¿no? El ingresar dentro de uno, y que ya es un proceso de iluminación, un proceso más de expansión de la conciencia, en el cual uno va buscando la reintegración con el todo. Y entonces, claro, la vía iniciática te va dando esta transición, ¿no? Entre la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Son como, la vía purgativa es el proceso en el cual vas decantando la experiencia de este acto ritual en tu vida y vas prescindiendo de cosas que te van distrayendo de esa tradición,
y vas transitándola. La vía iluminativa es cuando ya vas teniendo certidumbre a través de una práctica específica, de una ascesis iniciática, de un método, porque justamente cada tradición tiene un método de poder transitar esta vía, ¿no? En Occidente, o bueno, dentro de las tradiciones iniciáticas de Occidente, o que hablaríamos, como se habla ahora en el término académico, en la academia del esoterismo occidental, pues se habla de la transición de los cuatro elementos, ¿no? De la tierra, el agua, el aire, el fuego, y que hay un proceso de transformación alquímica en el ser humano, ¿no? Y que cada uno tiene que ver con el cuerpo físico, otro tiene que ver con el cuerpo vital, otro tiene que ver con el cuerpo emocional, otro tiene que ver con esa dimensión eh, analítica, pero trascendiendo a la intuición. No solamente el hecho de conocer por conocer, sino que sea un proceso que al final vaya develando una educir una intuición más integrativa. Eso. Entonces, ese proceso de la vía iluminativa ya es tener algunas certidumbres de tu tránsito por esa vía iniciática en la cual vas a poder tener esa relación directa con Hermes, ¿no? Con este, con este comunicante entre los dioses y los hombres. Y al final poder, es la promesa es poder en algún momento poder tener una experiencia unitiva, iluminativa o mística, ¿no? Y ahí viene el misterio, Max, o queridos amigos o amigas que nos están escuchando. El método, como les comentaba, decía símbolo, mito, rito. ¿Cuál es la consecuencia en la práctica, en la vida real del noble peregrino o este sincero buscador? Es que a través de esta experiencia, como promesa en el transcurso del tiempo, pueda descubrir el misterio, ¿no? Entonces el misterio es eso del mistos, que es en lo más del silencio, ¿no? Del silencio. Eh, del silencio. Ahí de repente me permito citar a Anthony de Mello, ¿no? Decía que el silencio es el momento de disfrute con Dios, ¿no? Y que en el aire podemos tener la experiencia de Dios. En ese silencio del mistos, pueda seducir en ti ese contacto con el maestro interno y poder tener una experiencia unitiva. Esa es la promesa. Y el misterio es, como decía de repente Santo Tomás de Aquino, es lo más íntimo de tu intimidad. Y el misterio es Dios mismo, ¿no? Y claro, se hace teofánico. Entonces, se hace teofánico porque la tradición se convierte en fuente primordial. Pero esa es la promesa. Entonces, para ello hay que trabajar mucho más. Y ahí se habla de misterios mayores y misterios menores. Los misterios menores son aquellos que son previos a esta experiencia y los misterios mayores son aquellos los posteriores a, a esa experiencia unitiva. Hay chispazos. Cuando uno va transitando, va viviendo chispazos que te van manteniendo fiel a la tradición. Y bueno, entonces Joshua o Joseph, ¿qué es la tradición? La tradición Sofría Perennis, me gustó esta, bueno, es como, ya bueno. Y les comentaba, ¿no? De que la iniciación tiene la característica de transmisión y de reintegración. Entonces creo que este gráfico que hicimos en la orden explica un poco eso. Hay dos tipos de cadenas, dice simbólicamente la tradición, ¿no?
una cadena de plata y una cadena áurea. La cadena de plata es horizontal, que viene legada desde los orígenes, de tradiciones iniciáticas en adelante, órdenes de caballería, alquimistas, órdenes especulativas, hasta nuestros tiempos, ¿no? Y esa es de generación en generación. Hacemos los esfuerzos para poder vincularnos a esa cadena de argento, ¿no? Que es antigua, milenaria, de donde provienen pues todas las órdenes de Occidente, ¿no? Como la masonería, el compañerazgo, el rosacrucismo, los grupos de alquimistas, los grupos de magia práctica, el hermetismo. Entonces, todas estas corrientes tradicionales han bebido, son parte de esa cadena de argento. Pero hay otra que es la cadena áurea, que es la estrictamente individual de uno con la tradición, y esa es vertical. Entonces, en ese proceso de la tradición, o de esta Sofía Perennis, tiene esa característica dual, ¿no? Que puedes tener la experiencia de los que han vivido antes este tránsito por la vía Lucis, y que te permitirá en algún momento, o que te invita directamente a poder tener una relación directa con la divinidad o con la experiencia cósmica, ¿no? Ahí René Guénon dice algo bien interesante, ¿no? Habla del Upaguru y del Sadguru, del Upaguru y el Sadguru. Dice, el Upaguru es cualquier persona que te va a ir vinculando a esa reintegración. Y el Sadguru, ese es tu maestro interno. En tiempos actuales, ya no hay esos maestros, ya no hay pues esos maestros, ¿no? De antaño, con los cuales uno podría compartir directamente, ¿no? Como Paracelso, Carl von Eckarthausen, Jacob Boehme, Raymond Lull, Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Dante Alighieri, maestros de la tradición. Entonces, ya no hay esa relación directa con estos personajes que tuvieron experiencias profundas, ¿no? Y que los hizo prolíficos. Pero todos somos Upaguru, ¿no? Todos somos Upaguru y podemos permitirnos estar en esa búsqueda de esa reintegración, ¿no? Es un poco ello, ¿no? Entonces, Mónica Caballé dice algo bien chévere acá, que me gustaría compartir, que dice, ¿no? La Sofía Perennis es un legado de experiencia universal, más radicales de la humanidad, radicales por las raíces. Así, dice, ¿no? Así como las indicaciones operativas que nos permite volver a actualizarlas aquí y ahora. Claro, y acá de repente voy a permitirme, esto da para mucho más, pero sí hablar de las operaciones iniciáticas o el arte operativo de la tradición iniciática. Y tiene que ver justamente con el estudio de fuentes tradicionales, como es, por ejemplo, la Kabbalah. La Kabbalah en su etimología, es que lo más cercano a la vía simbólica que podríamos tener, obviamente es la Kabbalah, o sea, lo más tradicional de lo tradicional, porque el alfabeto hebreo, esas 22 siglas del alfabeto hebreo, según la tradición, son habladas por el mismo Dios, es decir, tiene una procedencia divina y es celestial. ¿Por qué? Porque es una visión cosmológica. Cada letra describe una posición de las errantes en un ciclo solar. O sea, esa capacidad, el primer paso del método científico es la observación. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar esa cultura hebraica, cuánto tiempo tuvo que pasar
esa cultura hebraica, porque no podemos decir que hay un hacedor del alfabeto hebreo, ¿no? Sino que es una construcción colectiva, cultural, humana, ¿no? Ya en términos más prácticos, para no irnos en el mito. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado esa cultura hebraica para ver el tránsito del sol a través de su ciclo? ¿Por cuántas veces? Para determinar, el Aleph es la posición de esta errante con esta estrella en tal época. El Bet está el errante en tal... Eso es impresionante. Y por eso le llaman el alfabeto celestial. Y sobre ello se construye toda la tradición, ¿no? De la Kabbalah. Entonces, obviamente, la tradición, la Sofía Perennis tiene una relación, tiene dentro de sus artes operativas el estudio de la Kabbalah. Segunda arte operativa es el hermetismo. El hermetismo que de alguna forma es un horizonte cultural que aparece en Alejandría, ¿no? Que aparece en Alejandría, que de alguna forma traduce esa experiencia iniciática y resguarda para que no se pierda de Grecia y de Egipto, y la consolida en este corpus hermeticum del saber iniciático, ¿no? La tabla esmaragdina, que dicen que el propio Hermes, este ser mítico, la crea y que está legado justamente ahí para nosotros poder comprenderla, ¿no? Entonces la tradición está ahí. Y dentro del arte operativa de la tradición o de la Sofía Perennis está el estudio del hermetismo. Otra arte operativa no podría dejar de ser la alquimia, con toda su riqueza simbólica, ¿no? Justamente esta transición de pasar por los 4 elementos para poder llegar a esa experiencia iniciática, esa iniciación efectiva, de trascender 4 grados iniciáticos, ¿no? La del nigredo, el albedo, el citrinitas, ¿no? El rubedo, para poder llegar a esa quinta esencia que es el despertar del alma, eh, es un arte operativo, ¿no? El descubrir, donde el libro principal es la naturaleza. O sea, mira lo profundo de lo que estamos hablando más. Donde el libro principal de la alquimia es la observación de la naturaleza, la conexión con la naturaleza, con los ciclos, con las proporciones, ¿no? Con el rocío, con los gases. Entonces tiene que ver con un proceso de acercamiento, además de simbólico, es operativo, es real, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. La alquimia. Después tendríamos que hablar obviamente sobre el acto teúrgico. No puede haber tradición iniciática sin teurgia, sin magia práctica, que es la recreación del rito en lo íntimo de tu intimidad, en aquella base de la vía purgativa y en esa fase de la vía iluminativa, como estábamos hablando, donde tú puedas generar esas certidumbres que te hagan poder seguir fiel a la tradición. Es un método. Y tanto se ha descalificado estas tradiciones que lamentablemente queda muy poco a la actualidad, pero están las fuentes. Y entonces, bueno, dentro de las sociedades iniciáticas o de las órdenes iniciáticas, hacen el esfuerzo, ¿no? Hacen el esfuerzo de restaurar la tradición, algunos hacen el esfuerzo de restaurar la tradición para poder mantener viva esta llama. Por tanto, Ananda Coomaraswamy es lógico que nos diga, ¿no? Que la Sofía Perennis no era la filosofía en el sentido habitual de la teoría especulativa o del análisis del discurso, sino era el amor a la sabiduría. Consistía no en pensamientos y palabras, sino en un estado de saber y de ser. Y creo que a la actualidad Pierre Hadot nos ayudaría mucho en poder comprender eso.
Bueno, siguiendo hablando, ya hemos hablado de las artes operativas, hemos hablado del principal método de la bioiniciática o de la tradición, que es justamente este hecho de el símbolo, mito, rito y misterio. Y bueno, claro, es cosmológico, es un saber cosmológico que, que ha nacido producto de la observación. O sea, las culturas, ya hablando fuera del mito, en lo práctico, en lo histórico, desde nuestros conceptos occidentales actuales, las culturas han sabido comprender, sistematizar estas experiencias directas de la naturaleza, de la observación, a través de ciclos. Entonces, la Sofía Perennis lo que te permite es vivir en un tiempo kairos y no en un tiempo cronos. Vivir en un tiempo en el cual puedes ver el mundo, tu vida y tu relación con el universo a través de diferentes ciclos. Primero veamos los tres símbolos de abajo. Los símbolos de abajo, por ejemplo, es un círculo que representa el universo, el punto, la emanación, o la fuente primordial. Entonces nosotros, los seres humanos, nos hemos apartado de esa fuente primordial. Ha ido perdiéndose en el tiempo, nos hemos ido alejando. Entonces la vía mística, como decíamos, es esa relación directa al centro. Se aparta del mundo, deja la personalidad, no se interesa por nada de lo que nos dan las circunstancias actuales y tiene una relación directa con Dios. Por eso es que los procesos de conventuales, de claustro, de estas monjas o monjes que viven a la actualidad, es totalmente válido. En el mundo cristiano, en el mundo oriental también. Una relación directa con Dios es posible, sí, definitivamente. Pero la vía iniciática no, la vía iniciática tiene que ver justamente con esa búsqueda del centro. Y en la historia hay fuentes que son así como elípticas, ¿no? Como, perdón, que van hacia un centro, ¿no? Concéntricas, imágenes concéntricas, que van a un centro, que es el segundo símbolo, ¿no? Las espirales, ahí está la palabrita. Estas espirales que van al centro. Esas son las fuentes más pristinas, las originarias, ¿no? Aquellas que van directo al centro, que tienen el camino regular al centro. En nuestros tiempos, querido amigo y amigos, amigas que nos están escuchando, es imposible encontrar esa fuente directa al centro. No la hay. Ha pasado tanto tiempo de ello, nuestras culturas han ido cambiando, han ido migrando, se han ido juntando, que es poco probable encontrar esas fuentes pristinas que nos conlleven directamente al centro. Entonces el camino es como el de acá, como el camino de Chartres, como el laberinto de Chartres, sinuoso, enrevesado, que va en busca del centro, tiene una sola entrada y una sola salida, la que es la misma entrada. Es un camino de ida y de vuelta, en búsqueda del centro. Y esas son las órdenes iniciáticas, o las tradiciones iniciáticas de Oriente, de Occidente. Son esos caminos sinuosos que han transitado varias personas. ¿Todas son lo mismo? ¿Todas son así? No. Entonces tampoco caigamos en la Sofía Perennis no es un sincretismo romántico, en el cual te dice todas las tradiciones son lo mismo. No, todas las tradiciones tienen una misma fuente, pero cada uno ha tenido su propio recorrido. Y esos son los ciclos que hay que transitar. Oh, siguiente ciclo más grande, eso es un ciclo micro. El siguiente ciclo macro es poder ver a la experiencia humana o de la especie por tránsito de eras. Esto es una representación mítica, ¿no? Mal haríamos en buscar, ha habido autores de la tradición que han buscado los tiempos de la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿no? ¿Cuáles pudieran haber sido? Uno de ellos es Rudolf Steiner, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esta es una descripción mítica sobre lo que podría ser la experiencia humana, la especie humana.
de haber tenido una época dorada, de un Satya Yuga hacia donde nosotros tenemos que llegar. Si habla de origen, también habla de destino. Si habla de origen, también habla de destino. Entonces, eso es lo dialógico, ¿no? De verlo como una circunferencia. Entonces, la edad de oro es hacia donde nosotros vamos. ¿Y dónde estamos? Estamos en la edad de hierro, estamos en Kali Yuga. Entonces, imagínense, o sea, en Kali Yuga es la época de la turbación, en la época en la cual hay descreimiento, hay el reino de la opinión, ¿no? Que diría de repente Platón, ¿no? Hay el reino de la opinión, no el reino de la sabiduría, sino el reino de la opinión. Tu opinión importa. Entonces, y la circunstancia reina, ¿no? La circunstancia reina. Eh, y donde la humanidad no va a un norte. Y esto no se pretenda decir que los de la Sofía Pereña establecen dónde va la humanidad, ¿no? A dónde debe ir, ¿no? Sino que es una experiencia íntima personal. Eso es importante recordarlo, porque hay veces, ha habido experiencias en las cuales, por estar vinculado a una tradición específica, hay una, una idea de superioridad que no corresponde, que eso sería adversarial a la Sofía Pereña. Pero si estamos en Kali Yuga, obviamente no son tiempos de maestría. Y bueno, algunos estudiosos señalan que estamos en lo más profundo de lo Kali Yuga, entonces, ni siquiera en la edad, en la baja Kali Yuga, sino que estamos en lo más profundo de la Edad Media, de esta edad de oscurantismo. Entonces, y bueno, es eso. Entonces no estamos en tiempos de maestría, estamos en tiempo de estudiante, pero siempre hay una promesa, ¿no? Acá he querido trasladarles el diálogo que tiene Poimandres, ¿no? Con un aspirante, que es el diálogo del Corpus Hermeticum, dice, ¿no? ¿Qué es lo que deseas ver o escuchar? Le dice, ¿no? Al neófito, al recipiendario. ¿Qué quieres conocer para llegar a saber y comprender? ¿Pero quién eres tú? Respondí. Yo soy Poimandres, dice, ¿no? El pensamiento del poder supremo. Conozco lo que buscas y vengo en tu ayuda en todas partes. Deseo, dije, ser instruido sobre los seres, comprender su naturaleza y llegar a conocer a Dios. Vaya deseo. Entonces, ¿cuánto deseo escuchar? Dicen. Y Poimandre le promete, ¿no? Pues retén en tu mente cuanto desees saber y yo te instruiré. Y la tradición es eso. Imagínense, después de haber hecho esta introducción, ¿cómo no te va a dar ganas de leer Poimandres? Para poder conocer qué le dijo. O leer la Bhagavad Gita, que es la instrucción directa de Krishna hacia Arjuna que está turbado. O querer leer el Kalama Sutra, del Buda, ¿no? A la región de Kalama, donde dice no creas en dioses, no creas en textos antiguos, no creas en tradiciones, sino cree en algo que tú practiques y que seas fiel a ello. Entonces va un poco con eso. Y bueno, para ir avanzando y terminando, porque esto si no se nos hace larga, la tradición, lo que puedo compartir de repente, porque compartir toda la tradición iniciática de Occidente se me hacía muy grande, hacer un resumen pequeñito sobre la tradición hermética de la Rosacruz, que es una de las escuelas o una de las tradiciones iniciáticas de Occidente más importantes, ¿no? Que tiene como 4 etapas que hemos querido nosotros identificar. Un pre-rosacrucismo que parte desde la antigüedad, estamos hablando desde los mitos caldeos, sumerios, los misterios de Eleusis, la tradición egipcia, que al final tienen como una consolidación en la Alejandría, en el gnosticismo previo a la Edad Media, en el cristianismo primitivo, en el neoplatonismo y en el hermetismo, ¿no? Después hablar que esto trasciende a un proto-rosacrucismo, ya hablando del rosacrucismo en sí mismo, porque podríamos hablar de otras órdenes también, desde el medioevo al renacimiento tardío, ¿no? Órdenes de caballería, la orden del Temple, la orden de Malta,
son órdenes en las cuales, de alguna forma, por su vínculo con el mundo islámico, han sabido concretar o han sabido sintetizar el conocimiento perdido, porque recuerden que los musulmanes ayudaron a recuperar la sabiduría de Occidente. Y a veces olvidamos eso, o sea, sabemos de Platón, sabemos de Pitágoras, sabemos de los griegos por los musulmanes. Y entonces eso es algo que a veces olvidamos. Y entonces en estas órdenes de caballería, pues se sintetiza este proceso de tradición. De ahí vienen los que empezaron a experimentar ya directamente con la naturaleza a través de la alquimia. Podríamos hablar acá de Paracelso, de Cornelio Agripa, John Dee, entre otros, ¿no? Que es un proto-rosacrucismo. Tenemos ahí a Robert Fludd. Entonces, dentro de las tradiciones pictóricas también, los grabados rosacruces, bueno, hay una serie de tradición importante acá, Dante Alighieri, ¿no? Y obviamente el renacimiento florentino se convierte nuevamente en la segunda Alejandría, ¿no? Marsilio Ficino, Marsilio Ficino, por ejemplo, hace una reconstrucción de la tradición, citando a Platón, citando a Pitágoras, ya él hace como una consolidación de esa cadena de Argento que estábamos hablando. El Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, la milicia crucífera evangélica, que es la inmediata directa al rosacrucismo, a la experiencia Rosacruz o a esta horizonte temporal que Francis J. le llama el iluminismo rosacruciano, que es la milicia crucífera evangélica, ¿no? Que es un movimiento protestante. Es importante recordar que el protestantismo, o sea, la experiencia protestante es vital para la sabiduría y para la tradición iniciática. Sirvió como caldo de cultivo para la masonería, para el rosacrucismo, para que pueda hacerse la tradición más fácil, ¿no? Y viene incluso a América del Sur gracias a estos movimientos protestantes. Y hay veces dentro de las tradiciones iniciáticas actuales se denosta tanto del movimiento protestante y se desconoce ese favor grande que hicieron, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar del renacimiento isabelino, ¿no? Que es importantísimo para la transmisión del conocimiento esotérico, en esta lógica de Sofía Perennis, ¿no? Después ya viene el rosacrucismo de los manifiestos del siglo XVII al siglo XVIII. Tenemos ya los manifiestos propios de la Rosacruz, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis, las Bodes Químicas de Christian Rosenkreuz, y obviamente las cartas de Calvor y Carhausen son como el corpus importante de la Rosacruz, ¿no? Ahí está el núcleo de la Rosacruz, ¿no? Cristocéntrica, teofánica, reintegrativa, unitiva, personal, ¿no? Desde lo más íntimo de tu intimidad. Después aparecen experiencias neorrosacrucianas. Bueno, dentro del mito de la Rosacruz señalan que después del rosacrucismo de los manifiestos, pues estos maestros de la tradición se aíslan del mundo a tener un tiempo de silencio y se instalan en Lagarta, ¿no? Lagarta sería como un monasterio en el cual estarían depositados los conocimientos descubiertos por la tradición Rosacruz. Entonces, inspirados por este saber, porque de ahí ya no hay una relación directa como linajes o como cartas patentes, materiales, ¿no? Ya inspirados en este rosacrucismo del siglo XVII y siglo XVIII, aparece la Orden Rosacruz de Oro, y en el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XXI, de ahí aparecen los símbolos secretos de los Rosacruces, obras que reproducen las gráficas Rosacruces o el conocimiento simbólico de la Rosacruz. Aparecen novelas como Zanoni, ¿no? De Edward Layton, que de alguna forma trae consigo toda una fiebre nueva por el rosacrucismo, por haber sido el vínculo más cercano a la tradición en Occidente. Y ya en el siglo XX
Aparecen pues la orden cabalística de la Rosacruz, la fraternidad Rosacruz de Masheindel, la antigua mística orden Rosacruz, la orden mística del templo Rosacruz, el lectorium rosacruciano. Todas estas tienen una fuente más teosófica, ¿no? Más teosófica, después de la experiencia de 1870 en adelante de la sociedad teosófica, impregna toda Europa de alguna forma en un reencantamiento nuevamente espiritual y que da origen al final inspira a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento Rosacruz de Rudolf Steiner sale de la escisión de la Sociedad Teosófica Alemana. Diríamos, la orden mística del Templo Rosacruz es una orden Rosacruz que está dentro de la Sociedad Teosófica, ¿no? La instaura Annie Besant, ¿no? Que es la segunda de Blavatsky después de su muerte. Max Heindel, ¿no? También fue miembro de la Sociedad Teosófica, estudió con Rudolf Steiner en Alemania, dicen que se encuentran con un neófito, los dos reciben conocimiento de este mismo neófito, y Max Heindel regresa a California con Augusta Voss, su esposa, y hacen la fraternidad Rosacruz de Max Heindel, ¿no? Entre otras. Y bueno, esas son las tradiciones, un poco la tradición hermética de la Rosacruz. Nosotros de la Orden Rosacruz Iniciática estamos haciendo el ejercicio de restauración del rosacrucismo del siglo XVII y el siglo XVIII. Estamos haciendo ese proceso de búsqueda, de reintegración con la tradición. Igual, mal diríamos que nosotros somos una fuente tradicional directa del linaje del rosacrucismo de los manifiestos, porque no existe. Somos también una sociedad de inspiración Rosacruz, y eso es importante decirlo. Y ahí vamos. Y bueno, quería dejarles este árbol para finiquitar sobre la tradición primordial. Creo que va a ser bastante útil respecto a todo lo que hemos hablado. El tronco primordial es la tradición. El tronco es la tradición primordial. Viene desde pasados míticos como podríamos hablar de la Hiperbórea, la Lemuria, la Atlántida, bueno, son representaciones míticas, que ha tenido estas experiencias pristinas, diríamos, estos primeros orígenes estarían en el Egipto, en el mitraísmo, en Mesopotamia, en el zoroastrismo, ¿no? En la tradición grecolatina, judio-cristiana, ¿no? De ahí ya empieza a multiplicarse, ¿no? Con la alquimia medieval, las órdenes de caballería, los templarios, la cábala medieval. En paralelo han ido emanando tradiciones iniciáticas como el catarismo, por ejemplo, ¿no? Ese no es un cristianismo propiamente, es como una tradición en sí misma, ¿no? Que ha ido desarrollándose. Bueno, y ahí la masonería operativa, ¿no? Que debiera restaurarse. Hay un autor, Fermín Valiamesti, que habla sobre el retorno de Enoch, que tiene que hablar sobre la masonería operativa, ¿no? Que tiene que restaurarse. Igual sigue siendo la masonería, según René Guénon, una de los espacios en los cuales uno puede vivir esa experiencia dramática de conexión o reintegración. La única no creo. Para René Guénon es, por ejemplo, muy drástico, ¿no? Él señala de que si tú no estás en la masonería o en Occidente, ¿no? Dice, las personas que quieren en Occidente tener un acceso directo con esta Sofía perenne, es la masonería o el compañerazgo. El compañerazgo ya no existe y la masonería está decrépita, ¿no? Sin vida ya. Se han perdido de la tradición. Entonces, por lo tanto, no habría tradición iniciática para los occidentales. Y entonces él se va al mundo islámico, en el sufismo, se inicia en el Islam y bueno, muere en Egipto, ¿no? No sé si todos tengamos que irnos al Islam. Creo que no es la idea. La posibilidad de poder encontrar esa reintegración en Occidente es posible. Y estamos en Kali Yuga, o sea, en Kali Yuga, para que nosotros estemos hablando de tradición, debemos estar en lo más profundo de la Edad Media. Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, también hay que ir ligero de equipaje. O sea, tampoco muy encuadrados, ¿no? Eh, Incluso en el cristianismo, ¿no?
en el cristianismo actual o en el catolicismo actual han habido experiencias bien interesantes, ¿no? Actualmente, la orden de los monjes cistercienses, ¿no? Su experiencia de Charles de Foucault, los padres del desierto, son experiencias estrictamente iniciáticas y que están vigentes en el catolicismo actual, ¿no? La experiencia de Raymond Panikkar dentro del propio catolicismo. Eso es impresionante en nuestros tiempos. Ahí tenemos a Xavier Meloni, algunos de los que están hablando dentro del catolicismo de esta experiencia iniciática. O sea, estamos en Kali Yuga, sí, pero también hay emanaciones de la tradición en nuestras propias tradiciones. Y eso está bueno. Entonces, dentro de las tradiciones de Occidente, pues bueno, dentro de la masonería también habrá espacios. Dentro del rosacrucismo, de estas corrientes neo-rosacrucianas o de inspiración Rosacruz, habrán espacios. El cuarto camino, la magia ceremonial de Dion Fortune, la alquimia moderna, ¿no? De Jolivet de Castellot, incluso en los movimientos teosóficos que tan duramente han sido sancionados por estos de la filosofía perenne, ¿no? Por ya estos señores que creen tener una autoridad sobre los demás, también podrían haber emanaciones de la tradición ahí, ¿no? Dentro de esa neoteosofía. ¿Qué preocupa? Lo cosmético, ¿no? La prótesis, eso preocupa, que es de alguna forma este reencantamiento espiritual posmoderno, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la New Age, ¿no? Entonces ya todas estas experiencias exóticas, ¿no? De la búsqueda espiritual como prótesis, ¿no? Como prótesis o como colonizantes también, ¿no? Entonces por ahí hay que verlo. La Sofía Perennis no es colonizante, es emancipada, es liberadora, es unitiva. No es una prótesis colonizante. Entonces, eso es lo que podría compartir. Creo que es lo que podría compartir y dejarlos con este último mensaje, que sería completamente contrainiciático, contrahermético, que lo he sacado del Kybalión, en el cual el Kybalión también pues lo han sancionado tanto estos señores poseedores del tradicionalismo, pero a mí me parece una síntesis importantísima del hermetismo, de los estudios del hermetismo. No es una obra hermética en sí misma, definitivamente, es del siglo XX, es contemporánea, pero es una síntesis del saber hermético. Dice, y Edward Carpenter dice algo bien interesante, ¿no? No dejes extinguirse la llama sustentada por generación tras generación en su obscura caverna, en sus templos sagrados sustentada, nutrida por puros sacerdotes de amor, ¿sí? Amantes de la sabiduría. No dejes extinguirse la llama. Creo que con eso podríamos terminar esta presentación, Max, para pasar a las preguntas o a los comentarios, a las Gracias, inquietudes. muchas Y gracias, eso. no, Joseph Fabro. Gracias por esta extensa, pues, recorrido por la tradición iniciática, como se mencionaba. Bueno, preguntas, tengo una personalmente y otra que viene de Fede Merino, que nos escucha desde España. Y dice, ¿no? Tengo una pregunta, ¿cuál sería para usted la principal característica de un auténtico iniciado que nos permitiera a los demás reconocerlo como tal, ¿no? Esa sería la pregunta de Fede Merino. También tenemos saludos de Dante Pascual, saluda de Argentina. Y Sergio Denis saluda acá desde Perú, ¿no? Bueno, y para cerrar, una pequeña pregunta nada más, que ya se ha estado también por ahí respondiendo de cierta manera. ¿Por qué se pierde este contacto con la tradición primordial, ¿no? Vemos que efectivamente se recupera por partes o se tiende pues a esta reconciliación, ¿no? Con la tradición, pero es parte del proceso mismo, ¿no? De la humanidad que se tenga que perder para luego recuperarse, o es una enfermedad, una patología, ¿no? Creo que con eso podríamos cerrar ya, estimado Joseph Fabro. Gracias, Max. Es la característica de un iniciado. Sí. Vamos a intentar contestarle a Merino. Gracias por la pregunta. Si hablamos de la iniciación efectiva,
La característica de un iniciado sería la renuncia y la compasión, el karuna, ¿no? La renuncia y la compasión. Tener contacto con un iniciado es una esperanza, ¿no? Es una esperanza, creo. Respecto a la iniciación virtual, la característica de un iniciado es un noble peregrino. Es un sincero buscador. Es el que está en el quehacer, es decir, sale de su zona de confort permanentemente para poder ir en búsqueda de la fuente. Creo que esa es la característica del iniciado virtual. Es aquel que tiene confianza, coherencia, constancia, comprensión. Creo que esas 4 Cs es algo que ayuda a poder tener ese amor a la sabiduría, esa Sofía perenne. Es esa permanente salida de la zona de confort. Y obviamente la renuncia a comprenderlo todo.